¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos en una emisión más de su programa Sigue Noticias. En esta ocasión tenemos una entrevista con un personaje en la política, un personaje importante. Él es el doctor Lázaro Mazón Alonso. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Pues como siempre, este es un programa donde vamos a analizar la experiencia que tiene el doctor en temas políticos y desde luego su trayectoria. Y bueno, pues vamos a comenzar por decir que el doctor Lázaro Mazón, él es originario del municipio de Cocula. Él nació el 17 de diciembre de 1959 y es de profesión médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, doctor, pues entrando de lleno en un resumen rápido que nos pueda platicar en el tema personal antes de entrar a lo político, cómo es su trayectoria, cómo es que llega a Iguala y cómo es que aquí se desarrolla profesionalmente. Bueno, yo soy de Cocula, como ya se mencionó. Mi padre es de aquí de Iguala, mi mamá de Cocula, crecimos más allá en Cocula, nací allá. Mi padre tenía una curtiduría por cuestiones, pues, problemas familiares, se divorcian, más bien se separan y nosotros hicimos ya nuestra vida en Cocula con mi mamá. Mi padre ya no volvimos a verlo, ya de grande a veces lo visitaba yo, pero pues esa infancia, pues es allá en el cerro, en el río, en el campo, yendo al cerro a cortar nanchis y muy divertida, haciendo nuestros propios juguetes, resorteras, trompos. Ya llego a Iguala a estudiar primer año de primaria, pero empiezo en Cocula y termino en Iguala. Segundo año empiezo en Cocula y termino en Iguala. Tercero ya me establezco aquí bien en Iguala, íbamos y veníamos. Cuarto en Iguala y termino en Cocula, así me la llevé. Estudié en varias escuelas, en la Torres Quintero, en la Club de Leones, en la Nicolás Vespertina. Curioso, empecé en la Nicolás Vespertina y terminé en la Nicolás Vespertina. Sí, en la Torres Quintero estuve la mayor parte del tiempo. Estudió en la ESPI. En aquel tiempo, pues se hacía examen de admisión, pero fue la primera vez que entramos por promedio y afortunadamente mi promedio era bueno y logré entrar a la ESPI. Después de la secundaria me fui a México a estudiar la universidad, perdón, la preparatoria y luego la universidad. Terminé mi carrera, regreso a hacer mi servicio social aquí a Iguala. Mi mamá, somos 5 hijos. Mi mamá estaba sola, todos sus hijos ya se habían ido, y estaba un poco mal, un poco enferma, y decidí hacer un año de servicio social en Iguala para quedarme con ella, estarla cuidando, servicio social como médico. Pero alguien me ofrece trabajo en colegio de bachilleres, me invitan a trabajar en la Cruz Roja, el doctor Jaimes, por supuesto, y ya empecé a amarrarme aquí, a poner estacas, y ya no me pude salir. No era mi idea quedarme en Iguala, la verdad. Yo llego aquí en el año 85 a hacer mi servicio. Me toca el terremoto del 85. Eh, Después, en el 86, que ya me iba a ir, me dan también empecé a trabajar en el CONALEP. Digo, bueno, después voy a esperar otro poquito. Y ya cuando me di cuenta ya no podía salir. ¿Cómo inicia su incursión en la política? En el año 88, yo siempre fui antipriista, y veo un movimiento dentro del PRI de protesta, de por qué esto, por qué lo otro, por qué aquello, más o menos como la edad, la época del Renacimiento, de la Reforma religiosa. Dentro de la misma Iglesia Católica hay movimientos y se salen de la Iglesia Católica y forman diferentes religiones, ¿sí? La Reforma Protestante que le llaman, dentro del mismo sistema priista, empieza a haber pleitos entre Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Ignacio Castillo Mena, este, y varios más. Y me llamó la atención. 1988, un año importante para la carrera política del doctor Lázaro. Él es consejero de la Coparmex en este mismo año, coordinador de la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas y además coordinador de la Cruz Roja, Coordinador de Juventud, de coordinador Juventud de la Cruz estatal de Roja. los comités de Juventud de Cruz Roja. Yo tenía 28 años, estaba joven. Y es hasta 1989 cuando el doctor Lázaro es actor también para la fundación del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, el PRD. Así es, doctor, Así es, 1989. en el 89, porque en el 88, cuando Cárdenas sale, era el Frente Democrático Nacional. No había un partido político como tal. Varios partidos pequeños empiezan a apoyarlo. La corriente crítica del PRI, el Frente Cardenista, el PPS, el PARM, se juntan para hacer un equipo. Y voy a escuchar a Cuauhtémoc Cárdenas en la explanada, por primera vez.
Me sorprendió porque yo nunca pensé que hubiera tanta gente. Era impresionante la plaza. Nunca hasta ahorita se ha llenado la plaza como con Cuauhtémoc Cárdenas en el año 88. Y yo, lo digo yo que he estado en todas las campañas presidenciales, ni con el que acaba de ser presidente de la República se llenó la plaza como con Cuauhtémoc Cárdenas. Podías ver gente de todas las edades, gente de todas las clases sociales, plaza llena, atrio lleno, monumento lleno, calle de Altamirano lleno. No podías pasar por ahí. Y me quedé con esa emoción de todo eso y me metí de lleno a la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. Me tocó coordinar varios lugares de Iguala, cuidar casillas y me emocioné mucho cuando empecé a ver los resultados. Todo para Cárdenas, todo Cárdenas. Bueno, hubo casillas que el PRI tuvo creo que un voto nada más. A ese nivel. Pero la impotencia y el coraje, que a las 12 de la noche ya estaban dando el resultado que había ganado Carlos Salinas de Gortari. Un triunfo contundente, legal e inobjetable. Cuando nos fuimos a Cocula, que habían cortado la luz, las únicas 4 casillas que lograron llegar, arrasó a Cuauhtémoc Cárdenas. Y me tocó ver el transcurso del día que estábamos cuidando las casillas, como el presidente de ese lugar, junto con otra gente, estaban quemando todas las papeletas y en otro lado tache y tache y tache y tache. El fraude más grande de la historia contra Cuauhtémoc Cárdenas. El coordinador de ese fraude se llama Manuel Barlet Díaz. Y no me preguntes en qué partido está, ¿eh? Actualmente en el gobierno, ¿no? En el gobierno de Morena. Ese es el causante del fraude electoral, un tipo sucio, grosero, tramposo, mentiroso y ladrón, Manuel Barlet, ¿sí? Ese fue el responsable del fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas. Y a raíz de ahí empezamos a meternos y ya en el año 89 se funda el Partido de la Revolución Democrática. Me acuerdo que aquí en Iguala estaba en la calle de Madero, junto a un cine del pueblo, ya no existe. Ahí estaban las oficinas y mi credencial era la número 128 o 168, no recuerdo, pero fui de los primeros. Y fue tanta la emoción, doctor, que en el año de 1996 usted contiende por la presidencia municipal y gana. Presidente municipal de 1996 a 1999. Así es, fui el primer presidente municipal de oposición en Iguala. El primero y el segundo. Sí, fue el primer presidente municipal de oposición. Nadie pensaba que iba a ganar, nadie. De hecho, ya daban por hecho que el candidato de aquel tiempo, don Victórico, ya era presidente, ya le decían presidente, ya presentó su gabinete, todo, y el futuro presidente. Y de mí se expresaba un medio de comunicación que fue imparcial. Nada más dijo, anda por ahí un loquito como de una religión, como si fuera de una religión tocando puertas casa por casa. Esa fue mi campaña. En aquel tiempo, Gobernación no le permitía a los medios de comunicación darle oportunidad a partidos de oposición. Solamente el PRI tenía derecho a entrar a los medios de comunicación, yo no. Ese periódico, que en ese tiempo era el más grande de Iguala, en el año 88, no me permitió entrar, pero tampoco me atacó. En cambio, había uno que se decía de izquierda que se pasó atacándome todo el tiempo. Que fue una elección, Victórico López, una elección muy, muy dura, ¿no? Muy difícil, doctor. Muy agresiva hacia De mi muchos persona. Así es. Era ofensas, insultos por parte de ese equipo. Y yo andaba solo, prácticamente solo anduve todo el tiempo. Nunca traje un equipo de seguridad, como nunca me he usado seguridad en mi tiempo de funcionario o de elección popular. Jamás he traído seguridad. Chofer a veces se necesita. Y más complicado porque recibe usted la administración de José Luis Román, priista, y entrega la administración a un priista, Juan Muñoz Caballero. Así es. Yo recibo la administración con cero dinero. Don Pepe Román me entrega en ceros. Yo enojado, porque ¿cómo es posible que me entregue en ceros? Tiempo después entendí que don Pepe entregó muy bien. Yo entrego en ceros porque aquí yo me gasté el dinero que usé, que recibí, y no entrego nada. No entrego ninguna deuda, ninguna. En cambio, yo dejo dinero en caja. Dejé como 2,5 millones en caja. A Juan Muñoz. Cuando me entrega Juan Muñoz, me entrega 25 millones de deuda. Bueno, y ni me entrega. Porque andaba huyendo los últimos días, perseguido por los trabajadores que no les pagó ni la última quincena de noviembre. No les pagó el aguinaldo. Dejó... Bueno, que ya fue su segundo periodo como presidente municipal, 2002-2005. 2002-2005, efectivamente. Que ya ahí recibe del doctor Juan Muñoz Caballero. Es doctor. Y tiene un grado de doctorado. Ah, de la Complutense de Madrid, ¿no? De 2 meses. Y finalmente usted le entrega a Antonio Jaimes Herrera, ajá, que es de su partido, el PRD. Sí, yo le entrego 12 millones de deuda, pero no era mía. Logré bajar 12 o 13 millones de la deuda de Juan Muñoz. Yo no dejé deudas.
De mi administración, nada. Herencia del gobierno de Juan. Ahora, doctor, ahí se habló en ese tiempo, en esa entrega-recepción, que hubo una buena entrega-recepción, pero conforme fue avanzando el gobierno de Antonio Jaimes, se habló de un rompimiento. ¿Fue real este rompimiento con el Pues yo doctor? empecé a recibir ataques hacia mi persona. Ataques hacia mi persona. Y yo incluso hablé con la tesorera y le dije, no merezco este tipo de ataques. Yo dejé bien. Dejé finanzas sanas. La deuda que dejé era la que dejó Juan Muñoz. La bajé 12 millones y medio. Si Juan no hubiera dejado esa deuda tan grande que tuvo que intervenir el gobierno del estado para mandar un cheque y pagar la última quincena, y los aguinaldos tuve que pagarlos yo. Incluso la gente que entró con nosotros no les pagué hasta abril. No teníamos dinero ni para pagar los aguinaldos de la otra administración. El SUSPE que estaba en paro, estuvo en paro, no lo dejaron dar ni su último informe. O sea, entregó un caos la administración, un caos. ¿Sí? Entonces, nosotros tuvimos que pagar el aguinaldo. Ahora que entregó David Gama, lo entregó en septiembre y pagó aguinaldos. Él no dejó deudas de aguinaldos. En cambio, aquel que terminó hasta el mes de noviembre dejó puras deudas. Ahora, ¿Sí? doctor, haciendo un comparativo entre 1996, su primer periodo como presidente municipal, a 2002, 2005, ¿qué fue la diferencia más importante que usted notó ya con la experiencia como presidente municipal, con mayor madurez? ¿Cuál fue la diferencia más trascendental entre esos dos gobiernos? Bueno, la primera llegué con mucha ignorancia, la verdad, inmadurez, tenía 36 años. Y nunca había estado en ningún cargo, ni siquiera funcionario de un gobierno municipal. Por primera vez llego a ser presidente de Iguala. Y quizá esa inexperiencia, esa inmadurez también me ayudó pues, a tratar a la gente igual. Yo leí un artículo días antes de que entrara que decía, tus amigos son los que tienes antes de entrar a la presidencia, no los que tienes cuando estés en la presidencia, porque esos son amigos del cargo, no de todos. Claro. Y me costó trabajo entenderlo. Mucha gente estaba conmigo, bien amable, atenta, pero se desvivía por atenderme. Cuando dejó la presidencia, al otro día ya no me conocían. Así ese nivel. Ahora, un dato importante que hay en el segundo periodo de presidencia municipal es que se ganó el primer lugar nacional del programa Hábitat y además el primer lugar nacional de gobierno. Ya una diferencia importante para su segundo periodo. Yo siempre estuve a favor de la reelección. Incluso iba a eventos de reelección y en el Senado yo estaba de acuerdo en la reelección. Cuando la fracción del PRD decía, es que no lo hemos discutido ampliamente. Digo, no lo han discutido ustedes, yo llevo años discutiéndolo. 3 años no alcanza para hacer toda una obra. Cuando ya aprendes, ya se te acabó el tiempo. Cuando yo llego ya tenía experiencia. Y precisamente por esa experiencia y el trabajo, pude obtener esos 2 premios nacionales y entregados por el presidente de la República. En ese tiempo era Vicente Fox. Entonces, sirve la experiencia. Pude escoger de mejor forma a mi administración, porque la primera vez me acomodaron mucha gente que yo ni conocía. Pero como había un tipo que se sentía que era el consejero del presidente de Estados Unidos o de México, que fue mi primer síndico, pues el pleito con él todo el tiempo, que no lo dejaba meter mano pues a las finanzas, era el problema. Y todavía me sigue tirando. Ya Ahora, pasaron 28 años y sigue con un coraje contra mí. Pues nunca ha ocupado cargos, más que llegó de diputado, pero por las faldas de una mujer. Acuérdese que en aquel tiempo era género mujer, pero podían llevar de suplente hombres. también fue en ese periodo presidencial del municipio de Iguala cuando se inaugura el asta monumental. Bueno, si vamos a hablar de obras grandes, y pues se van a enojar por lo que voy a decir, se van a enojar mucho. Después de mi administración, de las 2 administraciones, ¿hay algún presidente municipal que haya superado? ¿Alguno? Boulevard, desde el centro, desde el Tomatal hasta la Estrella de Oro, y después de la Estrella de Oro hasta la Central de Abastos. Ese boulevard de 4 carriles. Los 2 puentes elevados se hicieron en mi administración. El mercado municipal se entregó nuevo en mi administración. El Boulevard Heroico Colegio Militar, desde aquí del Centro Coquero hasta la caseta de cobros, se entregó en mi administración. El drenaje de la ciudad de Iguala se entregó en mi administración. Para 80 años, ¿eh? Eso fue hace más de 20. Yo creo que dentro de 60 años, a ver si me reclaman en la tumba, que ya se tapó. La carretera de la glorieta de la Colonia Ejidal hasta el crucero de Cocula, esa ampliación fue de mi administración también.
el drenaje, el colector general que viene de Insurgentes, Infonavit, todas aquellas colonias, viene a un costado del río San Juan y lo puede ver al cruzar el río San Juan por el periférico norte. Está el tubo de este tamaño, bien reforzado, que va lateral al río, no descargan el río, va lateral al río. El río entra limpio y el drenaje de aquel lado no entra directamente al río. Se hizo en nuestra administración. No hubo una escuela de Iguala, una sola escuela de Iguala que se haya quedado sin obras. Bueno, hasta obras de nivel medio superior hicimos. Hicimos el edificio del CREN, el más nuevo, el de atrás. Hicimos el edificio del Tecnológico, el que está ahí atrás también. En el Cebetis está un auditorio muy grande. En la sala de usos múltiples del Vasconcelos lleva mi nombre. En Bachiller le hicimos todo el periférico, aunque ahí no me quieren mucho algunas personas, que es mi centro de trabajo. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Así es. Dicen que hice más obras en el Cebetis que en Bachilleres, pero en Bachilleres no cooperaron nada. Y en Cebetis sí dieron una cooperación bastante alta para hacer ese auditorio. Pero no hay escuela. Si tú me mencionas una escuela, yo te digo qué obra le hicimos ahí. Entonces tú ves las obras que se cambiaron de Iguala. Es hasta bandera monumental. ¿Hay alguien que haya superado eso? Complicado a lo mejor, sí, de revisar. Y No, llega revísalo. finalmente llega el 2010 y participa Lázaro Mazón como precandidato a la gobernatura de Guerrero. No por falta el PRD. Senado. El Senado, sí, 2006, 2011, así es. 2006, 2011. Y que aquí lanzo otro reto, ¿eh? Un senador de Guerrero o un diputado de Guerrero Federal que haya presentado tantas iniciativas como yo, a ver quién supera. Perdón que esté haciendo estas No, alabanzas. de eso se trata el programa, ¿Sí? ¿no? A ver quién supera. Yo tengo iniciativas aprobadas. La ley, el derecho a morir dignamente, que causó tanta controversia, te hace acordar el escándalo que se hizo. Salió en todos los medios de comunicación del mundo que en México se presentaba esa propuesta y finalmente se aprobó. Se oye triste decirlo, pero lo apliqué en mi madre. El derecho a morir dignamente. Cuando ya no hay nada que hacer, cuando el médico te dijo ya no hay nada que hacer, ya se acabó todo, pues hay que esperar el milagro. Y el milagro, quítale todos los tubos y va a venir un milagro. Pues ese encarnizamiento, que se oye feo, ese encarnizamiento terapéutico, tubos por todos lados que nada más están prolongando tu agonía y no la vida, pues hay que retirarlos y vete a tu casa. Y en tu casa ya te pasas tus últimas horas en paz. Esa es mi iniciativa. La prohibición de productos chatarra en las escuelas, que no hay ninguna escuela. En ninguna escuela se vende productos chatarras, es mi iniciativa. Aunque alguien va a decir que no, que desde antes no es cierto, fue mi iniciativa y se aprobó por allá por el año 2009 más o menos, no recuerdo, 2010, no recuerdo exactamente. La prohibición de las bebidas mal llamadas energéticas, que matan jóvenes, también es mi iniciativa. ¿Sí? La creación del Instituto Nacional de Geriatría, el primero en México, Así es mi iniciativa. Recuerdo que un maestro de Tomatal me dijo, doctor, mi sobrino es el primer geriatra de Guerrero. Dije, maestro, ¿y ya checó en dónde estudió? En el Instituto Nacional de Geriatría. Maestro, ¿ya checó quién es el autor de la iniciativa para que se cree el Instituto Nacional de Geriatría? Y ya que checa, me contesta días después, ¿a poco fue usted, doctor? Pues ya lo vio, sí, ya lo vi. Yo no fui a poner la primera piedra porque me había roto la rodilla y estaba con mi yeso. Entonces no pude ir, fui invitado por el presidente de la República. Esas son mis iniciativas. No fui a levantar la mano nada más, ¿sabes? Y a presumir aquí en Guaruras que soy diputado, que soy senador, no. Sí, es verdad, esas dos iniciativas fueron trascendentales y siguen vigentes, porque cuántas veces no vemos iniciativas que se presentan, y no solamente en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados Federal, sino en el propio Congreso local, y que son solamente para subir a tribuna, y la verdad es que no pasa nada, no hay nada. No, por cuando oigo que alguien dice, trabajamos mucho en el Congreso, aprobamos tantas. A ver, tú, ¿cuántas iniciativas presentaste? No, ¿cuántas aprobaste? De aprobar, pues todas. No has de levantar la mano. Y para ir a levantar la mano, cualquier persona lo hace. Pues muy bien, esa es la trayectoria como senador. Ahora, finalmente, 2010, es precandidato a la gobernatura de Guerrero. En ese tiempo empezamos a trabajar para la gubernatura. Yo nunca tuve padrinos políticos que me dijeran vamos a apoyar a Lázaro y lo vamos a ayudar. Siempre fui solo. Como alguien me dijo un día, tu padrino es el pueblo. Ese es tu padrino. Y un padrino excelente que tuve, el pueblo. Entonces, yo hago mi propia campaña. Al final no quedó ninguno de los que estábamos de precandidatos y queda Ángel Aguirre Rivero. A él lo proponen. Que viene esta coalición extraña, yo la llamo así porque, bueno, Ángel Aguirre, un priista de cepa, la verdad, un priista de muchos años, ya había sido gobernador interino por el PRI, y finalmente se da esta coalición de partidos en donde efectivamente queda
queda como candidato Ángel Aguirre, posteriormente gana la gobernatura y llega Lázaro Mazón a la Secretaría de Salud. Ahí llegué, pero te asombraste de ese destape. Ahorita ya no te asombras de que todos los gobernadores de Morena son del PRI. Sí, Con así excepción es. de uno, dos, todos vienen del PRI. Así es. Todos son priistas distinguidos, los gobernadores de Morena. ¿Y esa estancia, doctor, en la Secretaría de Salud, cómo fue? Bueno, yo recibo una secretaría en el lugar número 32 y no había 40 estados, si no hubiera sido el lugar número 40. Recibo la secretaría en el lugar número 32, en el último lugar, con más de 400 muertes maternas por año, y la entrego en el lugar número 12, con 138 muertes maternas por año. 138, 38, ya ni me acuerdo. Pero la bajamos como nunca. Tuvimos hasta un reconocimiento a nivel nacional por el trabajo que hicimos en la muerte materna. Lamentablemente ya se volvió a ir para arriba. Eh, Recibimos un reconocimiento además por el trabajo en los huracanes Ingrid y Manuel. Un reconocimiento nacional. Tan grande el reconocimiento que cuando fueron los huracanes allá en el norte del país, no recuerdo si en Tijuana, Los Cabos, la Secretaría de Salud envió a 40 personas a trabajar en ese desastre. Muy diferente al manejo que se le dio ahorita en los recientes huracanes. Pues no se vio nada, la verdad, ¿no? Pero entonces nosotros nos pusimos a trabajar. Como me dijo la Secretaría de Salud Federal, la ventaja de Lázaro como presidente, como secretario de Salud, es que es médico general. Que realmente si es un ginecólogo, pone un hospital de la madre, el hospital de la mujer, hospital del niño. Si es un gastroenterólogo, va a poner algo nada más de puro tubo digestivo. Pero como es médico general, pues trabajó en el primer nivel de atención. Había como 400 centros de salud cerrados cuando yo llegué. Son más de 1000 en el estado y abrimos todos. Casi la mitad. ¿Sí? Todos los centros de salud quedaron con médicos y enfermeras. Se contrató mucho personal, más de 2000 personas, se abrieron todos los centros de salud y las cabeceras municipales de municipios pequeños que nada más tenían servicio médico de lunes a viernes, se abrió las 24 horas del día, los 365 días del año. Y después, posteriormente, usted dura 3 años, está 3 años en la Secretaría de Salud para después competir como el primer candidato de Morena a la gobernatura de Guerrero en el 2014. Así es, duré 3 años y medio, bueno, casi 4, de Secretaría de Salud. El 8 de junio del año 2014, el entonces coordinador de Morena Nacional viene a Guerrero y me destapa como candidato a gobernador por Morena. En ese tiempo la encuesta me ponía, pero sí, muy arriba. Me dijo su secretario particular, pues vas a ser el primer gobernador de Morena. Yo todavía era secretario de Salud, no hacía campaña por un partido político. Mi trabajo era recorrer todos los centros de salud y creo que recorrí todos los centros de salud. Nunca me encontrabas en la oficina. ¿A qué iba? A ver colas de gente que quería hablar conmigo, ya sea para trabajar o para esto, para aquello. En cambio, en cada centro de salud podía darme cuenta cuando no llegaban a trabajar. Llegaba yo antes de las 8 y veía que estaban checando. Los primeros meses no me conocían, todos no sabían quién era yo y yo iba solo, llevaba comitiva. Si acaso alguien que me ayudaba a manejar. Y llegaba, empezaba a ver, ya que eran pasaba la hora de salida, yo me acercaba y decía, oiga, el registro lo dejaban ahí, el libro. Agarraba y ponía mi nombre y, oiga, ¿por qué está firmando? Porque soy el secretario de Salud. Ya pasó la hora, el límite de tiempo. Los que se registran después ya llegaron tarde. Y así llegaba a hospitales, llegaba a muchos lugares y pues empezaban a comunicarse entre ellos, ¿no? Y que llega acoso laboral. Dice la ley sindical, no, es su trabajo. Y hasta el muy bien remoto pueblo llegaba yo a visitarlos, que necesitan, cómo están, qué se les ofrece. Tampoco hay un secretario de salud que haya hecho lo mismo. Ya tratamos de innovar, de hacer algo diferente. La medicina más importante y más barata es la preventiva. Claro. Eso se da en el centro de salud, no en los hospitales. Muchos presidentes municipales pedían, queremos un hospital, ya es indispensable al pueblo. No se necesitan hospitales. Se necesita trabajo en el primer nivel, que es el centro de salud. El centro de salud detectan el diabético, el hipertenso, dan la prevención, vacunación, y si lo saben tratar ahí en el primer nivel, no tiene por qué llegar al hospital. El hospital está lleno de diabéticos e hipertensos, Así es. que no fueron bien tratados allá abajo porque no hubo médicos en los centros de salud. Claro. Y después, posteriormente, 2018, doctor, candidato a diputado local. Bueno,
En el 2014 pasa un incidente de todos conocido, yo salgo del gobierno, salgo de la Secretaría de Salud, me sacan de Morena, por cierto, ¿no? Me dijeron, ya no vas a ser candidato, hasta aquí llegaste, pero quería que yo les ayudara para que ganara su candidato. Dije, no, pues yo salgo, yo ya salgo. Y su candidato en ese tiempo ni el registro ganó. ¿Quién era el candidato en ese Amílcar. tiempo? Amílcar. Y la encuesta a mí me ponía muy arriba de todos. En ese momento hubiera sido el primer gobernador de Morena. Que por cierto también pues era bien sabido por todos los que conocimos al doctor Lázaro y en su momento tuvimos oportunidad de entrevistar. Yo tuve la oportunidad de una ocasión acompañarlo en un traslado de Iguala a Tepecuacuilco cuando andaba recorriendo Andrés Manuel López Obrador el estado de Guerrero y un personaje muy cercano, Lázaro Mazón, Andrés Manuel López Obrador, muy muy cercano, y yo lo digo con conocimiento de causa porque me tocó ver la relación, cómo se dirigían a él, y de pronto, doctor, ¿hay un rompimiento o qué sucedió? Yo tampoco sé. Nada más sé que me dijeron que ya no iba yo. Y ahora veo que todos los que están en Morena, pues ni siquiera anduvieron en un movimiento. Jamás fueron a un plantón en México. Ni siquiera con un peso apoyaron. Porque siendo senador usted apoyó los Con todo, recorridos. con todo. Yo era el que le coordinaba al licenciado aquí. Y por eso conozco a todos. Y te puedo asegurar que el 99% de los funcionarios de Guerrero, desde el más alto al más bajo, no estaban en Morena. No son fundadores de Morena. Entonces ya viene el 2018, candidato a diputado local. Ahí contiende por el PRD. Por el PRD. Por el PRD. El PRD. Y después, 2021, candidato a diputado federal. Ahí viene, creo que viene una coalición. Una coalición. Con el PRI. Y en donde van No, dos no, candidatos. No había coalición. En la de federal no había coalición. A mí me hacen una invitación y me dicen que la candidata del PRI iba a declinar por mí. Y por eso entré. Si no, no hubiera entrado. A mí me dijeron, hablaron conmigo distinguidos priistas y distinguidos perredistas y me dijeron que la candidata del PRI iba a declinar. Iba a declinar por mí a mitad de la campaña. Le digo, bueno, sí entro. Digo, porque si voy solo puedo ganar Iguala, pero no el resto del distrito. Y el PRI tenía fortaleza en Tasco. De tal forma que, pues si hubiera yo participado mejor en la presidencia municipal, hubiera ido solo, pues probablemente hubiera ganado hace 3 años la presidencia. Pero me creí de esas palabras y cuando vi que la candidata del PRI me estaba ofendiendo, atacando, insultando y hasta agrediendo físicamente en el municipio de Tetipac, dije, no, aquí ya no hay nada de eso. Entonces fui a ver al licenciado René Juárez Cisneros en la Cámara de Diputados. Dije, ustedes tenían un compromiso, licenciado. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Pues déjame ver qué va a pasar. Yo te hablo en unos 2-3 días. Lamentablemente, 2-3 días después le detectan COVID y ya nunca se levantó. Meses después él falleció. Así es. Entonces yo ya seguí por orgullo. Pero cuando empecé la elección, me mandaron las encuestas de toda la circunscripción. Creo que es la quinta, ¿verdad? De la quinta circunscripción. Yo tenía 3 puntos nada más. Cuando ya faltaba una semana para la elección, ya llevaba 21 puntos. O sea, fui el que creció 7 veces, ¿no? 7 veces. 7 veces. Bastante. En Iguala me fue muy bien. Y posteriormente, y este es el tema, yo creo que medular, porque si alguien conoce a los políticos de los diferentes partidos en Iguala, es el doctor Lázaro Mazón. Mucha gente, y a lo mejor habrá quien diga que no es cierto, pero muchos candidatos a presidentes municipales, a diputados, pues si no son propiamente chura de Lázaro Mazón, sí son gente que Lázaro encaminó en la política, que los encaminó. Varios presidentes municipales ha habido. Y en 2024, pues el doctor Lázaro vuelve a contender por la presidencia municipal, pero ahora por Movimiento Ciudadano, Así doctor. es. Aquí, bueno, pues cabe mencionar que el doctor fue solo con Movimiento Ciudadano y obtuvo una votación muy importante, 10,000 votos. 10,100. 10,100 votos sin coalición. Entonces, pues yo creo que una cantidad importante, doctor, que habla de la trayectoria. Pues yo estoy muy satisfecho con el resultado, porque dijeron, por ahí quitémonos máscaras, ¿no? No di ni un peso. Y un peso di. Pues, no, yo tampoco, cuando sabemos que no es cierto. Que hubo mucho dinero ahí atrás de cámaras, que hubo bastante dinero. Las
los dádivas, donativos o los programas sociales, pues tienen que ver. Yo recuerdo mucho al presidente que se fue que dijo, yo viajaba con él siempre, ya no nos hacen fraude en las urnas. El fraude nos los hacen desde antes, dando tantas limosnas a la gente. Palabras de él. Sin embargo, pues en este gobierno se cuadruplicó. Entonces eso Estamos también hablando del candidato presidencial, de los presidentes, pues, de Andrés Manuel López Obrador. de él. Ujú. Entonces, eso, digo, yo lo conozco muy bien. Yo viajaba con él. Nadie en Guerrero, nadie lo conoce tanto Lo como sé, yo. lo sé. ¿Sí? Entonces, yo puedo decirte que mucha de la gente que ocupa cargos muy importantes no dio ni un peso para el movimiento. Que hoy se toman fotos con alguien y miren, aquí estoy. Pero cuando estábamos en los plantones en México, las marchas, no estaban aquí, estaban en su casita descansando. Entonces, ese trabajo nos tocó a nosotros. Nosotros nos tocó caminar de aquí a la Ciudad de México, no una vez, varias veces. Nos tocó dormir en México con aguaceros en el plantón de Reforma, que has de recordar ese plantón de Reforma, y ninguno de los que actualmente estuvo en el plantón de Reforma. Ahí me tocó estar mero frente a Catedral, ahí instalamos el campamento. Entonces, pues me costó mucho trabajo, esfuerzo, dinero, porque yo no tengo padrinos políticos que me granten tanto. Entonces, pues es la labor que nos tocó hacer. Digo, pusimos los cimientos para que otros llegaran. Lamentablemente, los que ya llegaron, que están arriba, se les olvidó todo eso y solamente buscan beneficios personales, porque se ve muy feo lo que está pasando ahorita en el país, en el estado, en las ciudades. Ese es un tema importante también y que ya ha sido tal vez ya muy cuestionado, muy platicado, muy comentado, el que llegan personajes que a lo mejor sin tanta labor dentro de un partido, cuando van iniciando los partidos, pero ya cuando el partido está fuerte, de repente llega alguien que no hizo tal labor y gana un espacio político. En este caso, doctor Lázaro, ¿cómo ve actualmente la política o cómo se está dando la política a nivel municipal? Bueno, yo respeto a todos. Nunca en mi campaña ofendí a nadie, ni lo voy a hacer, no es parte de mi política estar ofendiendo. Yo solo doy propuestas. Mis propuestas, y me daba gusto que cuando daba propuestas, alguien se las fusilaba y las usaba como suyas, ¿no? Qué bueno. Eso es bueno, significa que eran buenas mis Y propuestas. perdón que lo interrumpa, ahorita que hice eso, precisamente hace un día, un par de días, entrevistamos a una de las regidoras, Eva María, y dijo en la entrevista, yo voy a retomar uno de los programas del doctor Lázaro Mazón de Apadrina a un niño, y lo mencionó. Es algo que, y por eso yo decía consta, ¿no? Me consta que de pronto sí el doctor Lázaro ha dejado semillitas que hoy puedan estar floreciendo, ¿no? Pues semillotas. Sí. Para nadie es un secreto que de este equipo pequeño, de ahí de mi domicilio y todo, salieron David Gama, salió Antonio Jaimes, salió Helguera, diputado Helguera, aunque se enojen el de Huitzuco, pero los dos salieron de aquí, Eder Nájera y Andrés Guevara, salió del equipo de Lázaro. Claro, cuando yo me salí, que me corrieron todo ese escándalo, no es que a nosotros nos metió el gobernador, no, los metí yo. ¿Sí? Porque escuchaba que el diputado Guevara decía que no, que le había entrado salud por el gobernador, no, lo puse yo. ¿Ha Y habido ellos, ingratitud con el doctor Lázaro? yo creo que decía Buda, no sé qué es, a lo mejor tú sabes la frase, si no estás preparado para la ingratitud, ya no hagas favores. ¿Sí? Entonces, tenemos que acostumbrarnos, mire, ya me hubiera retirado desde cuándo. A mí me gustó una frase que una vez fui a una escuela a dar una plática de superación y un alumno me dijo, después la busqué y es frase de alguien, pero el alumno se lo sabía, la gratitud y la lealtad son regalos tan caros, pero tan caros, que no los da la gente corriente. Con eso ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Qué esperaría, doctor Lázaro? ¿Usted qué esperaría ya con un político con la experiencia que ha tenido usted? ¿Qué esperaría en estos 3 años que están del actual gobierno? ¿Qué es lo que usted esperaría primordialmente? Yo quiero que le vaya bien, porque yo vivo en Iguala. Nunca me ha escuchado que yo hable mal de un presidente que está en funciones. Yo ya fui presidente y si me pongo a hablar mal de un presidente es como si me sintiera muy arriba de ellos. No, yo espero que le vaya bien. Si yo tengo agua, si él pone mucha atención en el agua, yo voy a tener agua todo el día. Si él pavimenta calles, voy a tener mi calle pavimentada. Es obvio que no va a alcanzar el presupuesto municipal. No alcanza el presupuesto municipal para hacer grandes obras.
no alcanza. Tienen que hacer gestión a nivel federal y estatal. Tienen que llegar recursos de los gobiernos de los estados y de la federación. Pero creo que el gobierno del estado ahorita no tiene mucho dinero porque ve cómo está la carretera de aquí a Chilpancingo. Desde el huracán no se ha reparado. Ese es otro Está tema peligrosísimo. importante. Y si vas de Chilpancingo a Chilapa, está también. O sea, entonces no creo que el gobierno del estado ahorita esté dando dinero porque también el gobierno del estado no tiene dinero ni para reparar las carreteras del estado. Entonces, pues aquí... ¿Su calificación para el gobierno estatal? No, yo me la reservo. Yo me reservo la calificación. ¿Cómo ha sido el gobierno? Que la gente diga, yo no puedo decir 10 o 0. Como ciudadano. Pues soy ciudadano, pero también fui funcionario, entonces mejor me aguanto la calificación. ¿Qué llamado haría, doctor, a las autoridades, sin personalizar o sin poner nombres? ¿Qué llamado haría como ciudadano, pero también como un político ya de trayectoria, un político pues ya consagrado porque ha ocupado cargos importantes? ¿Qué llamado les haría? Yo les diría que vuelvan a tierra, que regresen a la tierra, nada más. Pues algo más que quiera comentar, doctor, agregar. No agregar, no agradecerte la oportunidad que tengo. A lo mejor se van a molestar algunos por lo que yo dije, pero si dije algo que no es correcto, pues corríjanme, a lo mejor me equivoqué. Pero creo que lo que yo dije, no me retracto. Quizá me haya equivocado en algo y lo corregiré, pero tengo 28 años en esto. ¿Habrá Lázaro para las próximas elecciones? Pues a lo mejor dicen que el político, hasta que dicen descanse en paz, se acabó. Oigo que dicen luego, ya dejen espacio a los jóvenes, ya sálganse de ahí. Pero ¿dónde están los jóvenes? No se meten. Otra vez Juanito, otra vez Petrita, otra vez Juanita. Pues métanse ustedes. La política es una carrera, que en la cual hay médicos, ingenieros, abogados, arquitectos, economistas, hay varios que se meten de políticos. Y estando ahí, pues es tu vida, es tu pasión. ¿Es que no se cansa de robar? Pues si yo les robé, denúncienme, métanme en la cárcel, pero metan denuncia. Porque me dicen tanto que se robó, pero te voy a decir una cosa, todos los que me ponen eso, no aparecen. Te metes a Facebook y no existen. Sí. No existen porque no tienen el valor. Una señora que no era señora, siempre que se ponen un bot, el hombre se pone como si fuera mujer, la mujer se pone como hombre. Me insultó y le dije, gracias por seguirme. Si yo no te sigo, entonces ¿por qué estás aquí? Es que ¿por qué esto? Digo, pues si no tienen el valor de decir las cosas de frente, siempre se escudan en el anonimato. Siempre en el anonimato. ¿Ves? Que no tiene ninguna publicación. Y uno también se amigo de él. Ese sí era real. Tanto me decía, gracias por seguir. No te sigo, entonces no te metas a mi Facebook. Oye, por cierto, pues subiste eso, me metí a su página, a su Facebook, y también le contestaba ahí, le ponía puros halagos hasta aquí, este caso de citarme. Muy bien, doctor. Pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Gracias, Gabriel. Pero sobre todo le agradecemos a usted por habernos acompañado en una entrevista más de Sigue Noticias. Continuaremos con más entrevistas de este tipo. Sigue con nosotros, Sigue Noticias. Buenas tardes.